Volvemos. Miembros de la comunidad mapuche en Chile se manifestaron en ocasión de la conmemoración de la muerte del joven asesinado en 2008. La protesta tuvo lugar en Santiago, la capital, para recordar a Matías Catrileo, un joven mapuche de 22 años, asesinado por la policía durante una disputa de tierras al sur del país. La manifestación concluyó en represión policial y acciones violentas. Cerca de una docena de personas fueron detenidas. Un incendio consumió la casa del empresario agrícola Werner Luxinger en Vilcún, incidente en el que murió el dueño del fundo y su esposa, Vivian Mackay. Hagamos el vínculo entre estos dos hechos, entre el incendio de este fundo y el asesinato de Catrileo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Werner Luxinger, que murió anoche junto a su esposa, es también el hermano de Jorge Luxinger, quien era el dueño del fundo donde fue asesinado Catrileo por un carabinero que se encuentra libre y trabajando aún en la institución. Para la familia Luxinger no queda más que concluir que el asesinato del empresario y su esposa tenían supuestamente como móvil una venganza. En el año 1983, Adán Luxinger Martí, un colono suizo, llega a Chile y compra 60 hectáreas a un alemán en Kercherwa. En 1936, Adán muere y deja sus tierras como herencia a sus hijos. Uno de los negocios familiares dentro de la familia Luxinger era una pulpería, la cual no dio abastos y para abastecerse comenzaron a apropiarse de tierras mapuches, las que llegaron a sumar más de 1.200 hectáreas. Entre 1964 y 1970, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y la reforma tributaria, los mapuches adquirieron más fuerzas en las tierras y si bien ninguno dentro de la familia Luxinger se le expropiaron terrenos, Jorge Luxinger devolvió voluntariamente aproximadamente 6 hectáreas a los comuneros mapuches, lo cual no fue suficiente, por lo que en 1971 y después de varios juicios, Jorge Luxinger debió restituir 56 hectáreas. En 1973 y con el gobierno militar, vuelve a tomar fuerza el poder latifundista y toma fuerza la resistencia del pueblo mapuche. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada. No vale de nada porque siempre vamos a seguir ligados a lo que es todo el sistema, a lo que es todo en el fondo la institucionalidad que nos está imponiendo el gobierno. El único detenido por el ataque, quien ya fue individualizado como Celestino Serafín Córdoba Tránsito, de 26 años, fue internado en el hospital de Temuco por un impacto de bala disparada presuntamente por Werner Luxinger. Vamos a presentar querella por ley antiterrorista para este caso y vamos a solicitar la recalificación de la querella que habíamos presentado en el caso de la familia Seco Furcade, que estamos en presencia de una acción concertada con el propósito de causar temor a la población que vive en ese sector y en la región. Mientras más rápido actuemos, más rápido desarticulamos a este grupo que no tiene piedad y que no tiene corazón. Que esta lucha no es contra un pueblo en especial, ni mucho menos contra el pueblo mapuche. Esta es una lucha contra una minoría de delincuentes, de terroristas, de violentistas. La noticia de lo ocurrido con los Luxinger Mackay elevó aún más la tensión en las denominadas tierras indomables. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! El machi Celestino Córdoba, el hombre que fue capturado, herido el día del ataque, quedó en prisión preventiva. Se le imputó el delito de incendio con resultado de muerte, cargo por el que arriesga
cadena perpetua. Se hizo un recorrido por el caso y los atenuantes que tiene el imputado, donde se le acusa por el delito de incendio de lugar habitado, robo con violencia, incendio de bienes inmuebles y resultado de muerte. Estar involucrado en el incendio fue solo lo que le dijo el personal policial, no dijo nada más. O sea, soy mapuche, estoy vinculado a tierras, no voy a dar mi nombre. El imputado ha hecho ejercicio de su legítimo derecho a guardar silencio. Cuarta jornada, el defensor indicó que el silencio de Córdoba seguirá hasta por lo menos los últimos días del proceso, debido a la desconfianza de este con el sistema penal. Los funcionarios policiales ratificaron en su testimonio que Córdoba se encontraba en el sitio del suceso. Luis López y Alejandro Rivera cuentan que tras el atentado encontraron a Celestino Córdoba herido y encapuchado en la granja Lumahue, el lugar del suceso. Pero la defensa del comunero entrega antecedentes que estima se deben considerar para explicar las razones de por qué encontraron al machi ahí. Que José Manuel Peralino Huinca dijo en la formalización que la declaración dada a la PDI había sido bajo amenazas. Este se encuentra con arresto total, mientras que el resto de los detenidos están en prisión preventiva mientras dure la investigación. Él podría recibir el disparo media hora antes incluso de que hayan sucedido los hechos. Además, el informe científico presentado este jueves no encontró residuos de pólvora ni uso de líquidos y acelerantes en los peritajes a Celestino Córdoba. Para la defensa, son pruebas que aportarían a descartar su participación en los delitos que se le imputan, mientras que la Fiscalía le bajó el perfil a los documentos. Pero le va a dar el sello para hacer perdigones. Perdigones de escopeta. 37-160 aproximadamente, no entrega mayores antecedentes sobre su identidad. Las pruebas no van a lograr situar a Celestino Córdoba en el lugar de los hechos, ni tampoco se probó que la herida que él tiene de bala haya sido provocada por la víctima, lo que a todas luces excluye su participación en el delito que se le imputa. El hecho está en que existe prueba científica, que es precisamente la prueba realizada por los peritos balísticos, quienes señalan que a la herida de mi representado se le hicieron pericias y una prueba de metales y dio positivo para balas de cobre. Y sucede que el arma de la víctima tenía unas balas muy particulares, que son las balas de plata o plateadas, que son están hechas en base a otros materiales, en este caso de níquel. Y esa prueba científica no dio níquel, dio cobre. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la bala de la víctima haya sido la que hirió a mi representado. La investigación fue cerrada apresuradamente. Cerraron en 4 meses una investigación muy compleja y tan delicada, por hechos tan delicados. La cerraron prematuramente, quisieron obtener una sentencia en contra de mi representado sin percatarse de una serie de elementos que en realidad excluyen su responsabilidad. La prueba nos ha dicho que el personal policial que primero llegó al sitio del suceso y que en definitiva detiene a mi representado, ve momentos antes huir una camioneta blanca sin luces del lugar de los hechos. Esa camioneta blanca huye hacia el lugar donde estaba mi representado y posteriormente estos mismos funcionarios que ven huir esa camioneta blanca sin luces y a gran velocidad van, mientras conversan con una persona que cuida un fondo en los alrededores, escuchan a lo lejos gritos de dolor, gritos pidiendo ayuda. Van al lugar donde está esta persona gritando y se encuentran con mi representado y lo detienen. Y luego de eso, mi representado, herido por una bala, es mantenido durante casi 3 horas en una posición forzada. La pena que se ha impuesto es de 18 años de cumplimiento efectivo, 18 años sin posibilidad de optar a beneficios alternativos. Por tanto, nos parece que es una pena que a lo menos en parte se condice con la gravedad del mal causado a las víctimas. En la decisión, el machi Celestino Córdoba culpable de incendio con resultado de muerte. No esperábamos más que un juicio político, aquí hay una condena política. Hoy día recalcar que si nuestro machi, nuestra autoridad ancestral está presa, se debe a que es un machi que está luchando, un territorio que está en lucha y que asimismo va a asumir con dignidad cualquier consecuencia de esta lucha. Las comunidades quedan libres de acción en nuestra zona, si con esto nos quieren intimidar. Yo creo que esto ya está llegando mucho más allá y si es por derramar más sangre, así estamos dispuestos a eso, en expulsar a todos los latifundistas de nuestra zona, de nuestra región. Descontento afuera de tribunales de Santiago entre los cercanos a Córdoba. El machi inició una huelga de hambre tras el fallo por su caso y en solidaridad con los comuneros que están en dicha situación en Angol.
Huarco, Huerquenes, comunidades en resistencia en general, toda la gente que están aquí presente, queremos darle la bienvenida, agradecer y valorar el compromiso que ustedes nos han adquirido con nuestra autoridad. Él no es el machi de Yopeco, es un machi de una autoridad de todo el pueblo mapuche, que hoy en día está siendo no preso ni encarcelado, sino que secuestrado por el Estado chileno. Que quede bien claro y quiero ser bien enfático en señalar eso. Como le decía Peñi, la bienvenida y el gesto de agradecimiento a todas las personas presentes aquí y que hoy en día estamos todavía haciendo resistencia, aguantando el atropello y la criminalización que lo está haciendo el Estado chileno hacia nuestro pueblo. Ahora, Peñi, si bien es cierto, aquí ustedes ven claramente los guardianes del Estado, que por su ignorancia quizás están en ese lugar. Pero nosotros no nos interesa ni nos importa eso, sino que nosotros tenemos nuestra propia convicción y queremos seguir avanzando. Por lo tanto, nosotros quiero que ustedes tomen fuerza, Peñi, porque esta bandera que es el símbolo, el Nehuen del Machi, el Nehuen, la fuerza, el reflejo de la fuerza de nuestro Machi, de nuestra autoridad, nosotros los vamos a instalarlo allá, porque es el lugar donde quizá hoy en día, de manera provisoria, tiene que estar allá. Por lo tanto, vamos a instalar esta bandera del Peñi y su cultrún allá en ese sector. Así es que por humanidad y por entenderlo de buena manera, queremos invitar al jefe de Carabineros para poder ingresar. Primeramente nosotros vamos al diálogo, pero si no, vamos a tener que intervenir allá a como dé lugar. Frente Peñi. A nuestra autoridad, Machi, de nosotros de demostrarle el cariño y el amor que tenemos hacia él. Entonces, porque él está sufriendo por dos causas, uno espiritualmente y el otro moralmente. Entonces, ya. Háblele conmigo. ¡Libertad, Celestino Córdoba, weón! Ahora vamos por fuera, pues, weón. Ahora no ya están nada. se puede grabar, pero déjanos trabajar, ¿ya? Déjanos trabajar, ya, por favor. ¿Qué pasó, Peñi? Arriba, Peñi. ¡Libertad a los presos políticos, mapuche! ¡Libertad a los presos políticos, mapuche! ¡Hijo de la perra! ¿Qué te creí, concha tu madre?
Con un yeyipuno rogativa en dirección al levante, esta comitiva mapuche llegó a Santiago, exigiendo libertad y beneficios carcelarios para el machi Celestino Córdoba. La necesidad que hoy es imperante es que Celestino vuelva a su rehue por 48 horas para que él pueda hacer su ceremonia, que como machi le fue impuesta. Ahora Celestino Córdoba ha sufrido por el encarcelamiento, ha sufrido enfermedad física y espiritual. Basado en el fundamento del convenio 169, que protege la integridad de las culturas indígenas y en la cual el machi Celestino, al ser un machi, efectivamente él tiene que estar en contacto con los elementos de la religiosidad el mapuche. A seguir movilizándose por esta causa, no tan solo por el machi que hoy día se encuentra prisionero del Estado chileno, sino que por todos los prisioneros políticos que están en las cárceles de este país. No habrá paz mientras no tengamos nuestro territorio, porque la verdadera justicia es que este territorio vuelva a las manos de quienes les pertenece, y este territorio es mapuche. Por lo tanto, no habrá justicia sin nuestras tierras. Por eso, por la mía, continuemos. Amule pataín, guaychan, maíz,